Son las 8:34. Nuestro país ha recibido con conmoción noticias que vienen de Venezuela. Por una parte hay el tema político, de elecciones ilegítimas para reemplazar de facto la democracia y su expresión en la Asamblea Nacional Venezolana. Por otra parte, crisis humanitaria, crisis económica muy aguda, y esto se ha traducido en migraciones masivas de venezolanos que se van de su país, en escenas que nos han recordado lo que pasa en países en guerra en el Medio Oriente. Hay una solidaridad en nuestro país con el pueblo venezolano. Esa solidaridad es un hecho político, es un hecho diplomático, pero hay también solidaridad que se expresa en ofrecer territorio seguro y trabajo eventualmente en nuestro país a quienes hayan llegado acá de manera legal. Y eso es una responsabilidad de la Superintendencia de Migraciones. Por eso hemos invitado al superintendente, señor Eduardo Sevilla, para que nos explique qué cambios normativos se han hecho de manera que la solidaridad de los peruanos hacia nuestros compatriotas venezolanos, podríamos decir como patria grande latinoamericana, se haga una realidad, señor Sevilla. Muy buenos días, don Fernando. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nuestras primeras palabras de solidaridad con todo el pueblo venezolano por la difícil situación que vienen pasando. Como usted muy bien dice, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski estableció desde el 2 de enero el decreto supremo 002 que activaba el permiso temporal de permanencia PTP para los ciudadanos venezolanos que hubiesen llegado al país antes del 2 de febrero de este año. Hemos ido avanzando con citas en línea y al día de ayer, 31 de julio, hemos entregado más de 11.400 permisos temporales de permanencia. Como sabemos, con fecha 29 de julio, se ha ampliado este permiso temporal de permanencia y es para todos los venezolanos que llegaron después del 2 de febrero y hasta ayer 31 de julio. Y estimamos otorgar un número similar a los 11.400 antes establecidos. Cabe recalcar que el Perú está cumpliendo una deuda, en cierto modo histórica, con Venezuela, porque en los años 70 ellos abrieron las puertas a los peruanos, ¿se acuerdan? Durante la dictadura de Velasco. Sí. Y era muy fácil que te den la residencia en Venezuela en la época de los años 70. Muy cierto. Tenemos una deuda histórica con ellos. Es una deuda histórica. ¿Cuántos viven en Venezuela? 140.000. Es una cifra estimada de más de 140.000 que desde aquel entonces están en Venezuela, y este permiso temporal de permanencia ha sido saludado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerándolo un ejemplo porque lo que hace es brindar esta calidad migratoria al migrante vulnerable, ¿no?, que está en una situación de indefensión. ¿Es cierto que hay mucho venezolano de origen peruano que está reclamando su nacionalidad peruana? Curiosamente, no solamente cuando uno ve que en estos 350 títulos de nacionalidad otorgados desde que se inauguró la sala de la nacionalidad a la fecha, el 40% son hijos de peruano o de peruana que emigró casualmente en la fecha que usted señala, y un tercio del permiso temporal de permanencia otorgado, o sea, casi un tercio de estos 11.400 PTP son para personas que tienen algún vínculo o parentesco con peruanos. ¿Y eso es más fácil? ¿Les facilita el proceso? ¿O tiene que seguir el mismo proceso que un venezolano que no tiene vínculos? Es exactamente el mismo procedimiento para el permiso temporal de permanencia, una declaración jurada de que no tiene antecedentes, luego lo complementa con la ficha Interpol, la condición es haber ingresado de manera regular al país. Porque tiene que ser declaración jurada porque creo que ya no les dan los papeles allá en Venezuela. Hay dificultades. El Estado colapsado. El tema del apostillado presenta dificultades, algunos documentos. Dicen entonces, que es una pesadilla sacar papeles de Venezuela. En este proceso de apertura del gobierno peruano es que se le brinda estas facilidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un venezolano que ha entrado el último mes al Perú? Ha entrado obviamente en calidad de turista, porque así es como están llegando, y sin recursos, porque además tampoco es que la gente esté trayendo plata de Venezuela, porque no hay ni de dónde sacarla. ¿Cuál debería ser el proceso que tiene que seguir una persona que ha entrado en los últimos meses a nuestro país, no antes del 2 de febrero? Este otorgamiento de PTP a través del decreto supremo 023 posibilita que todos los ciudadanos venezolanos que llegaron hasta ayer 31 de julio, porque es antes de la entrada en vigencia la norma que se activó hoy, puede
presentarse a través de la cita en línea, independientemente haya cumplido sus 90 días o 180 días como turista, o sea, lo haya cumplido o no lo haya cumplido, si desea hacerlo, la condición es haber ingresado hasta ayer, ingresa su cita en línea y la obtiene y puede tramitar su PTP. Y esto, disculpe, me parece que lo aumentó, ¿qué tiempo demora? Entre que uno ingresa y le dan el PTP. Estamos hablando de que, por ejemplo, todos los ciudadanos venezolanos que desde la 0000 de hoy que se activó, ingresaron a la web de migraciones y tienen su cita, se les va a estar entregando físicamente el PTP en un lapso de aproximadamente 11, 12 días a más tardar. ¿Y con ese PTP qué pueden hacer? Este PTP lo que hace es acreditar una situación regular en el país. De los 11.400 PTPs otorgados, 1.000 han sido para menores que han podido ser matriculados en el colegio por sus padres. Permite trabajar, permite hacer un emprendimiento, una microempresa, estar estudiando, acceder a servicios de salud. Mientras tanto, la persona no debería trabajar. Si es que trabaja y se le encuentra en esa situación de ilegalidad, ¿se complica su acceso al PTP? Recordemos que este PTP tiene una condición muy clara, que es haber ingresado de manera regular en el país en condición de turista. Vemos que desde el 2 de febrero a la fecha hay muchos ciudadanos venezolanos que, como es natural, se están dedicando a actividades informales porque, claro, es natural, tienen que subsistir. Entonces, en este proceso, lo que ellos han venido haciendo es aguardar con mucha expectativa si es que el gobierno peruano otorgaba esta ampliación o no, y esa es la facilidad que se brinda en este momento a aquel que ingresó de poder accederlo cuanto antes, lo que le va a generar absoluta tranquilidad. Y es importante señalar que en esta misma línea, Colombia hace 4 días acaba de activar el PEP, Permiso Especial de Permanencia. En el caso de Colombia está orientado a establecer una regularidad por 90 días prorrogable hasta 2 años, un universo aproximado de 200.000 venezolanos en territorio colombiano hoy. Ahora, no todo lo que ingresa al Perú es bueno. Ha habido problemas con gente que ha estado metida en tema de crimen. ¿Han crecido las expulsiones? En lo que va, en el primer año de este gobierno tenemos 1.262 sanciones establecidas que comprenden expulsiones, órdenes de salida, etc. ¿Qué nacionalidades son? Son de diversos países, pero principalmente es de las Américas y en segundo plano ya Europa y Asia. El tema de situaciones de crimen organizado ha llevado a que sean de países que están propiamente en la región, ¿no? Para no poder establecer una nacionalidad en sí, pero es básicamente de la región. Estigmatización, ¿no? Claro. PTP, entonces, una nueva sigla que expresa nuestra solidaridad con gente que sufre problemas de origen en realidad político. PTP es permiso temporal de permanencia. Temporal quiere decir ¿cuánto tiempo? 1 año. El ciudadano venezolano que recibe este permiso temporal de permanencia, lo que yo lo recibió, como esta es una muestra que tenemos, está por 1 año y en este año se evalúa su situación, que no haya tenido problemas con la justicia, que no haya delinquido, y luego de culminado 1 año puede recibir más facilidades en el marco de la nueva. No tanto como residencia definitiva, pero sí una calidad migratoria especial, así denominada, que contempla la nueva ley y reglamento de migración. ¿Y pueden acceder a la nacionalidad después de un tiempo? Recordemos que la nacionalidad va por el lado de si una persona es hijo de peruana, acreditar su filiación y luego, en el caso de ser casado, luego de 2 años de estar residiendo en el país. ¿Por arraigo, cuánto tiempo toma? El tema de naturalización es un tema que se evalúa. Nosotros hemos encontrado al inicio de la gestión más de 6.000 expedientes pendientes de trámite, y dependiendo de la situación de la persona, básicamente... No son como en otros países que tienen 2 años viviendo, 3 años y ya tienen la nacionalidad. La naturalización puede ser de alguien que esté muchos años en el país y que de repente
se animó a solicitar esa nacionalidad, y hay otros que están por matrimonio o por su condición de hijo peruana contabilizando. Un límite de edad no. Nosotros, por ejemplo, el título de nacionalidad que hemos entregado a la persona adulta mayor es de un ciudadano norteamericano, Atkinson Barash, que llegó al Perú en 1964. Y desde aquel entonces estuvo en el Perú, cambiaba su calidad migratoria y de repente dijo, me voy a naturalizar. Y desde aquel entonces a la fecha no tenía ningún antecedente penal policial y se le otorgó en febrero de este año. De acuerdo. ¿Qué pasa ahora con quienes han entrado como turistas y estando acá han prolongado el plazo más allá de lo que estaba permitido por la ley? Sí. Es decir, han infringido el plazo. ¿Hay alguna indulgencia posible? Este decreto supremo 023 contempla precisamente ese caso. Es para aquellos ciudadanos venezolanos que excedieron su permanencia, su límite de permanencia en el país, que ingresaron en condición de turista, como también para aquel que estando como turista y no lo ha excedido. O sea, tanto para los que excedieron su tiempo de permanencia como para los que no, son beneficiarios de este PTP. Le tengo que preguntar, no es un tema un poco farandulesco, pero Corina Regueira, ¿cuál es la situación de...? Recordemos que el artículo 14... clandestina? El artículo 14 de este decreto supremo 023 establece que este permiso temporal de permanencia es para aquellas personas que no están incursas en el artículo 48 del decreto legislativo 1350. ¿Qué eso quiere decir? Que señala que no estén con una sanción administrativa en curso, que es el caso que usted señala. Que la tiene ahora mismo, ¿no? Sí. Creo que ha puesto una cautelar. Bueno, han habido 2 acciones de habeas corpus, luego una acción de amparo, además de solicitud de refugio. Muchas gracias, superintendente Eduardo Sevilla, por estar acá, y hay que recordar que hubo militares venezolanos que lucharon por nuestra independencia, no solo Bolívar, y hay que recordar a Jacinto Lara y Trinidad Morán, entre muchos otros generales venezolanos que pagaron con sangre en el derecho que ahora sus lejanos sucesores, y también el presidente Guzmán Blanco, ¿no? Uno de los pocos El fujimorismo presidentes... aquí se acogió a los chavistas, ¿te acuerdas? En la época del fujimorismo se acogió a los chavistas, pues hubo mucha cercanía en un momento de esos dos regímenes. Después del golpe fallido que intentó Chávez. ¿No? Bueno. Podríamos habernos ahorrado esas acogidas y invertirlas en gente que se lo merecía más. Pero todos esos temas políticos ya no son del campo del superintendente Sevilla, que se ha destacado siempre por su rigor y por gestionar esto de la manera más profesional posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Sevilla. Recuerdo que usted es el responsable de las migraciones a nuestro país. Buenos días. Gracias, buenos días.